Dios ministra junto al río. Dios ministra desde los ríos. Dios usa los ríos para ministrar. Dios creó los ríos con un propósito terrenal y con un propósito espiritual. El propósito espiritual de los ríos. Ministraciones proféticas junto al río. La nación de Israel había desobedecido a Dios. Dios le había dicho a la nación de Israel que si desobedecía, serían llevados cautivos por el enemigo a tierra extranjera. Y allí en tierra extranjera estaba Israel cautivo. En medio de los cautivos había un sacerdote llamado Ezequiel. Ezequiel era sacerdote, pero a causa de que estaba cautivo, ya no podía seguir siendo sacerdote, ya no podía seguir haciendo las cosas que hacía un sacerdote. Pero aún en medio de esa situación, Dios continuaba haciendo crecer al sacerdote Ezequiel. Él fue al río. La escritura dice en Ezequiel 1 que él fue al río Quebar. Dice que él fue junto al río. ¿Por qué junto al río y no fue dentro del río? ¿Con qué propósito Ezequiel fue junto al río? ¿Por qué prefirió colocarse en esa posición y no entrar en el río ni tomar una balsa para quedarse en el río? ¿Con qué propósito lo hizo? Ezequiel estaba ministrando desde el río, porque Dios ministra desde el río. Dios ministra con los ríos. La escritura dice en Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. En los cielos hay ríos, en la tierra hay ríos. El profeta ministraba con un río terrenal, una ministración espiritual. Ezequiel no era profeta, pero había escuchado a los profetas. Ezequiel era sacerdote. Ezequiel era un buen discípulo. Ezequiel era un hijo de Dios según el primer pacto. Él fue a orar junto al río. Él fue a ministrar junto al río. Él se aferró a algo de Dios. Él se aferró a utilizar un instrumento de Dios para pedir que la presencia de Dios viniera con avivamiento y poder y vida y perdón sobre la nación de Israel, para hacerlo volver a su tierra, para ministrarles, para consolarles, para hablarles proféticamente, para revelarles su voluntad, para librarlos del enemigo, para darles prosperidad, para darles sanidad, para que la presencia de Dios gobernara y reinara en cada uno de ellos. El sacerdote Ezequiel estaba junto al río, con un propósito espiritual. Él estaba junto al río terrenal ministrando una ministración espiritual, porque la escritura dice en Génesis que Dios plantó en Edén un huerto y que había un río
que se repartía en 4 brazos. El río Pishón, Gihón y Dekel y Perat. 4 ríos. Ríos que Dios utilizaba para ministrar. El sacerdote estaba junto al río, pidiendo que Dios ministrara sobre la nación de Israel, a toda la nación, a cada una de las personas que hacían parte de la nación, a cada persona que vivía una situación diferente. Él estaba pidiendo a Dios que ministrara a cada uno según la situación que vivía, porque Dios podía hacerlo, porque Dios lo hacía y porque Dios lo hace. El hombre estaba junto al río. Usted tiene que venir junto al río. Usted tiene que venir a donde está ese recurso espiritual y usarlo a favor suyo y de otros. Porque la presencia de Dios ministra desde el río. Junto al río es un lugar de encuentro con Dios. Junto al río es un lugar de ministración de Dios. Junto al río es un lugar de restauración de Dios. El sacerdote Ezequiel estaba junto al río. Dios se paseaba en medio del huerto y Dios pasaba por el río. Cuando Dios pasa, Dios deja algo de sí. Cuando Dios pasa, Dios deja algo de sí. La Escritura dice que 3 hombres aparecieron a Abraham. Y Abraham descubrió que era Dios quien estaba delante de él, que pasaba por allí. Y Abraham le dijo: no pases de mí. Permite que yo te ofrezca algo de comer. Permite que yo te dé algo. Permite que tú recibas de mí. No te pases de tu siervo. No te pases de tu siervo. Abraham quería que Dios no se pasara de largo y que fuera a hacer algo en otro lugar. Y Abraham oyera: Dios hizo algo en ese lugar. Dios hizo algo con esa persona. Dios hizo algo que no podía pasar. Dios hizo algo imposible. Abraham quería que eso pasara en cualquier parte, pero Abraham no quería dejarse pasar una oportunidad para que la presencia de Dios viniera y la presencia de Dios lo ministrara. Por eso le digo: no pases de mí, no pases de tu siervo. Y Dios paseaba en Edén y se encontraba con Adán y ministraba a Adán. Cuando Adán ya no estaba en Edén, Dios venía a ese mismo lugar y ya no había quien se encontrara con Dios, y ya no había a quien ministrar, pero había una raza, la raza humana, la descendencia de Adán, que tenía que ser restaurada. Dios se pasea en el huerto con su gloria, con su poder, con su fe, con su amor. Y Dios espera que alguien esté junto al río. Ven junto al río para que te encuentres con Dios, para que seas ministrado por Dios, para que Dios te restaure, para que Dios te use para restaurar a otros. La Escritura habla de un linaje escogido, habla del linaje bendito de Jehová, porque después que Adán
ya no tenía acceso a Edén y no podía encontrarse con Dios, Dios determinó restaurar. Y Dios vino y comenzó a enseñar a las personas y comenzó a formar un linaje que adquiriría conocimiento espiritual, que adquiriría poder espiritual, que adquiriría revelación espiritual, que recibiría la visita de la presencia de Dios para trabajar con Dios, para hacer la voluntad de Dios, para ministrar con el poder de Dios, para gobernar y reinar en la tierra. Dios creó un linaje bendito, un linaje de personas descendientes de una persona que obedecía a Dios, de un justo, hasta que Dios creó un pacto con una nación llamada Israel y estableció con ellos su reino en la tierra a mayor escala que antes. En medio de ese pueblo vino Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, quien también, como Dios, se paseaba en el huerto, quien también, como Dios, ministraba junto al río en el huerto, pero que ahora había venido a restaurar para llevarlos a todos a encontrarse con Dios, a volver al lugar del río, a volver junto al río. Porque cuando este hombre, descendiente de Adán, quien dijo, yo soy el Hijo del Hombre, Ben Ha-Adam, el descendiente, el heredero, el postrer Adán, Dios restauró. Había un nuevo descendiente, había un miembro del linaje bendito de Jehová, había un nuevo Adán. Dios hizo una nueva creación, Dios restauró. Dios hizo una nueva creación. Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre, Ben Ha-Adam. Yo soy el Hijo de Dios, el heredero de la herencia terrenal y de la herencia celestial. Por lo tanto, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús recuperó lo que se había perdido, el acceso a estar junto al río donde se pasea Dios en el Edén. Por eso Jesús dijo al hombre al lado suyo, junto suyo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús iba a hacer que ese hombre volviera junto al río para ser restaurado por Dios, para restaurar la relación eterna y divina que había entre Dios y su Hijo. Hoy ven junto al río. Tú tienes que venir junto al río. ¿Para qué vas a venir junto al río? Para encontrarte con Dios. Porque Dios tiene cosas nuevas. Porque Dios tiene respuestas. Porque Dios te va a ministrar. Porque Dios tiene crecimiento para ti. Porque Dios quiere mostrarte cosas nuevas.
porque Dios te va a ministrar de una manera que no te había ministrado antes. Dios te va a ministrar de una manera diferente. Dios te va a ministrar aún como tú quieres que te ministre. Dios te va a ministrar como tú viste que ministraron a otros. Dios te va a ministrar de una manera única. Dios te va a ministrar al tocarte y sin tocarte, al hablarte y sin hablarte, al mirarte, al mostrarte su rostro, al hacerte oír su voz. Si no oías su voz, te va a hacer oír su voz. Te va a hacer entender más su palabra. Te va a hacer entender más todo. Porque Él te va a ministrar junto al río. Ven junto al río para que sea restaurado por Dios en cada área. Para que sea restaurado por Dios totalmente. Y ven junto al río para que sea utilizado por Dios como el sacerdote Ezequiel. Porque Dios, cuando el sacerdote Ezequiel fue junto al río, sucedió algo. El crecimiento continuaba. En visiones de Dios, el profeta vendría y el sacerdote pasaría, porque venía una nueva creación de Dios. Venía el resultado del encuentro con Dios junto al río. Venía el resultado de la administración de Dios. Venía el inicio, el comienzo, el principio de la restauración de Dios. Dios iba a convertir a Ezequiel en profeta. Dijo Ezequiel, el sacerdote, estando junto al río Quebar, en medio de los cautivos, vino allí, vi en visiones de Dios la mano de Jehová. Él en visiones de Dios vio que la mano de Jehová venía sobre él. En visiones de Dios vio que la mano de Jehová descendía sobre él. Su encuentro con Dios había sido restaurado. Vi visiones de Dios. Había recuperado, se le había restaurado su naturaleza espiritual. Tenía acceso a estar junto al río. Tenía el privilegio de estar junto al río. Entonces sucedió lo siguiente. La mano de Jehová vino sobre el sacerdote Ezequiel y oyó que Dios le dijo: Ezequiel, profetiza, ve, profetiza a este pueblo, ve, profetiza a Israel. Le dijo, profetiza, o sea, ministra, 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 porque tuviste, porque llegaste junto al río. Usted tiene que venir junto al río. Por eso el hombre que tenía 38 años, estando paralítico, intentaba y buscaba que alguien lo llevara a donde estaba el agua, junto al agua, porque Dios usa el agua para ministrar. El río, el Espíritu Santo. La Escritura dice que los que creen de su interior correrán ríos de agua viva, agua, Mayín en hebreo, agua, junto al río. Este hombre quería recibir sanidad porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y quien entrase
primero al agua, después de que el ángel movía el agua, era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Cuando vino Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el heredero, el descendiente, vino a que este hombre tuviera un encuentro con Dios. Vino a que este hombre fuese ministrado. Vino a que este hombre fuese restaurado. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Cuando este hombre respondía, mientras este hombre respondía, Jesús conoció la intención de su corazón. Le dijo, hizo, y este hombre fue sanado. Estaba junto al río. Se aferró a Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Fue ministrado por Dios, por Jesús, y fue restaurado a la imagen de Dios, porque podía caminar otra vez, podía volver al templo a aprender de Dios, podía enseñar a sus hermanos de lo que Jesús había hecho. Ahora podría ir detrás de Jesús, a donde Jesús fuera, para aprender de Jesús, para enseñar lo que Jesús le enseñaba, porque estaba junto al río. Usted tiene que venir junto al río para que sea restaurado. Hay cosas que tiene que restaurar, que solamente Dios las puede restaurar. No la restauran por una enseñanza que recibas, no la restauran por una administración que recibas, no la restauran porque te unjan, no la restauran porque te unja el anciano cuando usted está enfermo de la iglesia con aceite. Hay restauraciones específicas con instrumentos específicos. Usted tiene que venir a ser ministrado junto al río. Usted tiene que venir junto al río para que se encuentre con la presencia de Dios de una manera nueva, de una manera diferente, de una manera maravillosa, de una manera espectacular, de una manera sorprendente. Porque donde Dios está, Dios ministra, Dios responde. Por eso usted tiene que venir junto al río. Esa es la invitación que muchos han estado esperando. Jesús le dijo al hombre junto suyo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta que muchos han estado esperando. Hoy estarás conmigo en el paraíso, junto al río. Por eso el sacerdote Ezequiel fue allí, listo para lo nuevo de Dios, listo para lo nuevo que Dios iba a hacer. Él percibió que ya no iba a ser más sacerdote, que venía algo nuevo de Dios para él. Él, en visiones de Dios, vio que la mano de Jehová descendía sobre él. Vio que la mano de Jehová descendía sobre él. Dijo: y vino allí sobre mí la mano de Jehová, porque el tiempo señalado por el Padre había venido para lo nuevo de Dios en su vida. Había venido el tiempo para la nueva creación en su vida. Él recibía un ministerio profético para ministrar, para que siempre tuviera un encuentro con Dios, para ministrar constantemente, para restaurar a la nación de Israel y a todos. Por eso, una persona que está junto al río puede ser utilizada para cambiar, puede ser utilizada para hacer grandes cosas, puede ser utilizada para hacer cosas pequeñas pero importantes, y puede ser utilizada
para cosas grandes, usted debe venir junto al río, porque no hay límite que te pueda detener. El hombre que estaba cerca del estanque no fue detenido, porque cuando Jesús vino y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Este hombre dijo lo que estaba en su corazón y recibió lo nuevo de Dios. Usted debe venir junto al río, sea cual sea tu edad, sea cual sea tu situación. Ánimo, motívate, tú debes venir junto al río. Ese es tu destino, ese es tu próximo paso, ese es tu próximo nivel. Es lo que necesitas para tu respuesta específica. Es lo que necesitas para recibir esa unción que esperas, esa unción que deseas. Es lo que necesitas para recibir lo que pides. Es lo que necesitas para ver visiones de Dios. Es lo que necesitas para encontrarte con Dios. Es lo que necesitas para que sea ministrado. En este momento siento que hay poder de Dios que ministra, unción de Dios que fluye, poder de Dios fluye ahora, fluye junto al río. Entra en la presencia de Dios ahora junto al río, para que sea ministrado en este momento ahora, en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Ven junto al río, para que sea ministrado y restaurado. Fluye la unción, fluye la presencia de Dios, fluye la gloria de Dios, fluye revelación apostólica, revelación profética, revelación ministerial. Ahora fluye fuerza, fortaleza, gracia, poder, sabiduría, fuerza, sanidad, milagros, ministraciones especiales de Dios, ministraciones divinas. Ahora fluye junto al río. Crecimiento nuevo ahora viene para ti. Más unción, más poder ahora. Fluye poder, fluye poder, fluye poder. Restauración empieza en el corazón, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, en los órganos. Ahora, porque la administración acontece desde el río, porque allí está la presencia de Dios, la administración de Dios, la operación de la administración de Dios. Las operaciones divinas ahora fluyen, se mueven, se manifiestan en el nombre de Jesús. Junto al río, está junto al río, eres ministrado junto al río, eres restaurado en el río ahora, en el nombre de Jesús. Fluye, fluye, fluye. Se arreglan cosas, se restauran cosas, salen cosas, van cosas nuevas a ti, vienen cosas nuevas a ti. Ahora lo que necesitabas, la respuesta viene ahora, porque estás en el río, en la administración específica para respuestas específicas. Ahora, en el nombre de Jesús, unción, 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 vida, 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 vida. Dios está repartiendo mucha vida ahora. Soplo de Dios. Fluyen ministraciones en la presencia de Dios junto al río. En el nombre de Jesús, permanece junto al río siempre, para que sea ministrado en la presencia de Dios y sea restaurado, y seas usado para restaurar a otros, para la gloria de Dios.